Buenas tardes. Les voy a hablar sobre las teorías de la administración pública en la Administración de México. Y es que la administración pública mexicana, más que enferma de estructuras, padece de estructuras enfermas. Se ha tecnocratizado sin democratizarse, se ha modernizado sin humanizarse, se ha reorganizado sin haberse organizado del todo. Este trabajo doctoral es más que una exposición, es una interpelación, es una invitación a mirar al pasado, no con nostalgia, sino con crítica, a analizar el presente no con resignación, sino con lucidez, y a concebir el futuro no como improvisación, sino con método. Me propongo a recorrer con ustedes 4 estaciones del pensamiento organizacional aplicado a la administración pública en México. Primero, el concepto de organización como fenómeno humano, político y funcional. Segundo, la teoría que ha intentado, unas con éxito y otras con cinismo, domesticar lo público a partir de lo organizacional. Tercero, el arribo, las luces y las sombras de la nueva gestión pública. Ese híbrido entre eficiencia privada y racionalidad pública. Y por último, finalmente una propuesta que es un tanto racional como relacional. Un modelo necesario, un modelo alternativo que pone en el centro no al expediente sino al ciudadano, no al trámite sino la confianza. En un país donde muchas veces se organiza la simulación y se administra el desencanto, recuperar el sentido y la estructura de lo público no es una opción teórica, es una urgencia, es una necesidad política. Porque bien lo decía Octavio Paz, la modernidad no es una época, es una actitud. Y yo sostengo que la transformación institucional no es un decreto, debe ser una convicción organizada. Que esta exposición sirva y sea el punto de partida para organizar con cabeza, con corazón y con coraje una nueva forma de gestionar lo que es de todos, lo público. Les hablaré para iniciar del capítulo 1, que me refiero a él como el análisis del concepto organización. Iniciamos con el concepto análisis de organización. Y es que la organización como fenómeno social no es un capricho estructural, sino una condición civilizatoria. Allí donde hay cooperación, hay organización. Y donde hay organización, hay poder canalizado. Es el mecanismo por el cual la voluntad colectiva se traduce en la acción pública. Existen también elementos esenciales de una organización. Y es que toda organización pública o privada es una sinfonía de elementos, fines, recursos, procesos, normas y personas. Pero si uno desafina, toda la partitura institucional puede colapsar en cacofonía burocrática. Hay que tener cuidado. Ahora, las tipologías organizacionales. No hay un solo molde organizacional, sino múltiples formas de ser eficaz, desde la estructura funcional hasta la adhocracia. Cada tipo revela una filosofía sobre cómo deben gestionarse la complejidad de lo público. Y es que la finalidad y función de las organizaciones públicas en el sector son la eficiencia que no es suficiente, sino viene acompañada de legitimidad. La función de la organización pública no es solo hacer bien las cosas, sino hacerlas por el bien común. Hablando de los desafíos contemporáneos del concepto organización, hoy los desafíos ya no tocan la puerta, llegan y la derriban. La organización ya no puede ser rígida, debe ser resiliente. Vivimos una época donde la improvisación permanente no puede ser la respuesta a la disfunción permanente. Hay que tener cuidado con ello. Ahora me refiero al capítulo 2, que son las teorías organizacionales aplicadas en México. Empezaré por la teoría clásica. Fayol y Taylor dibujaron la geometría de la eficiencia, pero lo que fue revolución en el siglo XX hoy puede ser una rémora. El control excesivo termina asfixiando la creatividad. Ahora la teoría burocrática. Weber elevó la burocracia a ciencia, pero entre el deber ser legal y el poder ser funcional, México construyó una burocracia que a veces funciona por inercia y ya no por norma. Refiriéndome a la teoría de las relaciones humanas, Mayo nos enseñó que en el organigrama hay más que cargos, hay personas, hay corazones. Ignorar la dimensión humana en la administración es como querer gobernar sin escuchar. Hablando de la estructural funcional,
Desde Patterson aprendimos que toda institución tiene una función, pero en México muchas instituciones son disfuncionales y otras más francamente ornamentales. Hablaremos también de la teoría del comportamiento organizacional. Simon mostró que la racionalidad es limitada y la decisión un arte bajo presión. Y en lo público, donde se decide entre lo posible y lo necesariamente, esta teoría tiene vigencia palpitante. Ahora la teoría de sistemas. Toda institución en México es una institución abierta. Si no respira el contexto, se asfixia su propia lógica. México necesita más instituciones que escuchen y menos que se autojustifiquen. Ya no necesitamos un largo catálogo de pretextos y explicaciones de por qué no ocurren las cosas. Las explicaciones empíricas en México, en nuestro país, las teorías se aplican a medias, y es que a menudo se instrumentalizan como coartadas académicas para mantener estructuras anacrónicas. Vámonos al capítulo 3, la nueva gestión pública. El origen y los fundamentos de la nueva gestión pública, y es que esta fue respuesta de Occidente a un Estado gordo pero ineficaz. Su promesa, más que mercado, es menos aparato. Su riesgo, más eficiencia, pero menos equidad. Entonces, en la llegada a México, la nueva gestión pública llega sin una traducción cultural. Se importó como receta de microondas, lista para calentar, pero sin considerar los ingredientes locales. ¿Cuáles son los principales elementos e implementaciones? Bueno, el desempeño, las metas, contratos y resultados. Pero en la práctica, muchas veces se evaluó la medida, no lo relevante, y se premiaron los números, más no el impacto, no los resultados, no cuál era el fin. Ahora vamos con las críticas y los límites. Y es que cuando el ciudadano es tratado como cliente, se olvida que no compra servicios, está exigiendo sus derechos. El mercado puede vender eficiencia, pero jamás podrá vender justicia. Vamos a cuál es la valoración crítica del caso mexicano. Y es que la NGP en México fue muchas veces una máscara modernizadora. Se cambió el lenguaje sin cambiar el poder. La gerencia pública no resolvió lo que la política mal había planteado previamente. Pero vámonos con la propuesta. Y es que hay un caso en Estonia, un caso muy interesante. Estonia demostró que con voluntad y código binario se pueden pasar las cosas del escritorio al clic, del trámite del servicio a una lección. ¿Cuál es ahora? No se trata solamente de digitalizar ni de burocratizar, sino de resolver. Diagnosticando el caso mexicano, aquí tenemos que la administración pública sigue atrapada entre la opacidad y la fragmentación, como si la tecnología pudiese enmascarar la desconfianza. ¿Qué es lo que propongo? Yo propongo un nuevo modelo, un paradigma que no sea solamente gestionar recursos, sino relaciones. No solo perseguir resultados, sino reconstruir la confianza. El modelo alternativo que estoy proponiendo debe reconocer que no hay Estado eficaz sin ciudadanía activa, ni una política pública sin relación pública. Ahora, ¿cuáles son los pilares que debe de tener este nuevo modelo? La racionalidad. Pasar de un Estado que atiende a usuarios a un Estado que dialoga con ciudadanos. Esto implica institucionalizar espacios permanentes de deliberación pública, como jurados ciudadanos, consejos abiertos o presupuestos participativos, deliberativos, etc. Ahora, la interoperabilidad inteligente, inspirándose en el modelo estonio, crear un sistema de identidad digital único, un seguro y transversal, que permita gestionar servicios públicos sin duplicarlos, sin filas, sin papeleos. Ahora, la ética pública con rostro humano, profesionalizar el servicio público con vocación democrática, que entienda que la eficiencia no sustituye la empatía, ni a la rapidez, ni la justicia. La transparencia necesitamos, donde la información relevante esté disponible cuando sea, antes de que sea solicitada incluso. Necesitamos utilizar la inteligencia de datos y el lenguaje ciudadano. Debe haber cohesión territorial, porque sin conectividad no hay ciudadanía plena. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del modelo que estoy proponiendo? Con esta propuesta podemos pasar de la sospecha al diálogo, del expediente vacío al algoritmo confiable, de la autoridad impuesta a la legitimidad construida. Para ello debemos incluir una identidad digital única, una plataforma de interoperabilidad de trámites,
un sistema deliberativo ciudadano en línea, la capacitación a los funcionarios en materia de gobernanza relacional, la medición del impacto basada en confianza, satisfacción ciudadana y eficiencia. Posteriormente a ello, tendríamos que evaluar y después legislar para convertirlo en un modelo que sea política de Estado con sustento constitucional. No estoy proponiendo un sueño, propongo que no sea solo un borrón y cuenta nueva, sino un salto de calidad institucional. No pretendo que sustituyamos la eficiencia de la participación, sino que la complementemos. Y como diría mi querido maestro, el doctor César Camacho, más que un gobierno de manos limpias, urge un gobierno de manos abiertas, que escuche, construya y rinda cuentas. Las ventajas tienen que ser mayor confianza ciudadana, reducción de tiempos y costos administrativos, incremento en la participación ciudadana efectiva, mayor coordinación entre niveles de gobierno, una ética pública como cultura, no como campaña. No podemos seguir con el modelo en el que estamos nosotros. Quiero concluir de esta manera. Comencé este trabajo hablando de las teorías y las estructuras. Lo concluyo hablando de esperanza. Porque no basta con diagnosticar las ruinas, hay que edificar las reformas. México no necesita más catálogos de carencias, sino arquitectos del porvenir. Y es que si algo nos enseñan las teorías organizacionales, es que toda gran transformación comienza con una convicción compartida. Que este sea el comienzo de un nuevo pacto. No más un gobierno sin ciudadanía, ni gestiones, ni confianza. Debemos organizar el futuro sin desorganizar la esperanza. Se dice, con razón, que quien no organiza, improvisa. Y que quien improvisa, fracasa 2 veces. Al actuar y al justificar. Hoy, tras este recorrido por las teorías que han dado forma al quehacer público, por los modelos que han querido gerenciar la esperanza y la propuesta que presento con convicción, es algo que he venido trabajando ya tiempo atrás. Me permito concluir que el problema de la administración pública mexicana no es únicamente de eficiencia, sino de sentido. Porque el expediente no reemplaza al ciudadano ni al procedimiento, sustituye el propósito. Hoy más que nunca, México necesita más reformas decorativas. Ya no puede estar con ese tipo de reformas decorativas ni formulismos que maquillan el fondo sin tocar la raíz, que solo intentan disimular lo que ya no funciona. Lo que necesitamos son estructuras con alma, trámites con propósito y servidores públicos que no solo se formen en competencias, sino se comprometan a dar resultados. Esta exposición no debe quedar solo en un video de YouTube, sino encender poderosos puntos de partida, porque no se trata de reorganizar lo que ya no sirve, sino de reorganizar para que sirva. No basta con rediseñar estructuras, es urgente redignificar la vocación pública. Propongo con humildad crítica y voluntad transformadora que dejemos atrás la lógica de la administración como trámite y abracemos la administración como un acto de confianza institucional. Que el Estado mexicano deje de ser un aparato que administra problemas para convertirse en un organismo que organiza soluciones. Yo no vine a defender solamente un trabajo, vine a presentar un modelo que busca organizar la esperanza, porque al final del día no hay mayor teoría organizacional que la que se convierte en voluntad política, en acción colectiva y en técnica pública, justicia cotidiana. Y si lo público es de todos, que entonces organizarlo, dignificarlo y transformarlo también sea tarea de todos. Porque hoy esto va más allá de lo que nosotros queremos, sino es lo que necesitamos. Muchas gracias.